ayuda del KDesimu tenemos aquí resuelto un ejercicio que sería un inversor de giro pasando por paro de un motor trifásico. Lo primero que debemos saber es que un motor trifásico invierte su sentido de giro si desordenamos dos fases cualesquiera en el orden de alimentación de dicho motor. Con estos contactos de potencia del contactor KM1, que lo tenemos aquí, introducimos la fase en este orden. L1 llegaría al terminal U1, L2 al terminal V1 y L3 al terminal W1. Por el contrario, ese es KM2 el que entra, el orden L1 iría con el terminal U1, el mismo que con KM1, pero L2 y L3 hemos invertido las fases. Tenemos que como variables de entrada el usuario solo puede acceder al pulsador normalmente cerrado S1, que sería el paro, S2, que sería marcha en un sentido, y S3, que sería marcha en otro sentido, en el otro sentido. Y luego tenemos dos contactos auxiliares de cada uno de los contactores, KM1 normalmente abierto, KM1 normalmente cerrado, que pertenecen a KM1. E igual con KM2. Si iniciamos la simulación, al pulsar S2, activamos la marcha en un sentido. Vemos que nos indica que está girando en sentido horario. Como el circuito nos indica que es un inversor de giro pasando por paro, si intentamos, al actuar sobre S3, intentamos que invierta el sentido de giro, no lo conseguimos. Debemos parar el motor. Actuamos sobre S3 y observamos que ahora el sentido gira en sentido antihorario. El sentido de giro ha cambiado. En el circuito de control, que es del que obtendremos posteriormente las funciones para implementar el circuito digital con puertas básicas, recordamos que solo tiene tres variables de entrada. El pulsador normalmente cerrado S1, que se corresponde con el paro, el pulsador normalmente abierto S2 y este otro pulsador normalmente abierto S3. Estos contactos, tanto KM1 como KM2, pertenecen a las variables de salida. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona el circuito de control del inversor de giro que hemos descrito. Simplemente tenemos aquí representado el circuito de control y vamos a obtener las funciones, para lo cual debemos de recordar que actuamos como si fuese un circuito eléctrico normal como lo que hemos visto. Obtendríamos dos funciones que serían las siguientes. Tenemos KM1, que será igual a S1 negado por KM2 negado, abrimos paréntesis, S2 más KM1. Tenemos nuestra primera función. La segunda función, KM2, sería igual a S1 negado, que multiplica a KM1 negado, abrimos paréntesis, S3 más KM2. A partir de las funciones obtenidas del circuito eléctrico de control, hemos implementado con ayuda del Proteus nuestro circuito electrónico con puertas básicas. Vamos a seguir el circuito para ver si nos da las funciones que necesitamos. Recordar que solo tenemos tres variables de entrada, S2, S1 y S3, y dos variables de salida. A nuestra primera OR de dos entradas, aquí nos llegará S2. Si observamos el lazo de realimentación, a la otra entrada de nuestra OR de dos entradas le llega la salida de la primera función, KM1. Con lo cual, aquí tendremos KM1. Obviamente, a la salida de la OR tendremos S2 más KM1. Observamos que si aquí tenemos S1, en esta línea tendremos S1 negado, que llega tanto a esta patilla como a esta otra. Es decir, en esta patilla de nuestra AND de tres entradas tendremos, S1 negado, al igual que lo tendremos en esta patilla. En esta otra patilla vemos que
llega la salida de esta inversora, cuya entrada está conectada a KM2, con lo cual en este terminal tendremos KM2 negado. Es decir, a la salida tendremos S1 negado por KM2 negado por la suma de S2 más KM1. Del mismo modo, podemos comprobar que si aquí tenemos S3, aquí nos llega KM2, con lo cual aquí tendremos S3 más KM2. Y en este terminal tendremos KM1 negado, con lo cual a la salida tendremos S1 negado, que multiplica a KM1 negado por la suma de S3 más KM2, cerramos paréntesis. Vamos a comprobar el funcionamiento de nuestro circuito. Iniciamos la simulación y observamos que si actuamos sobre S2, KM1 se activa, es decir, el motor estaría girando en un sentido. Si dejamos de actuar, si dejásemos de pulsar S2, el motor continuaría girando. Si intentamos que gire en sentido contrario, vemos que no tiene ningún efecto. Debemos de parar el motor. Una vez detenido, al pulsar S3, vemos que KM2 se activa, es decir, ahora giraría en sentido contrario. Al dejar de actuar sobre S3, continúa girando. Y si intentamos que gire en sentido contrario, vemos que no puede. Debemos de pararlo.